El título noveno de la Constitución española se denomina del Tribunal Constitucional y comprende los artículos 159 a 165. El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos constitucionales y únicamente está sometido a la Constitución y a su propia ley orgánica, la 2/1979 de 3 de octubre. Además, es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional. Tal y como señala el artículo 159, este tribunal está compuesto por 12 miembros, de los cuales 4 son elegidos por el Congreso de los Diputados y otros 4 por el Senado, ambos por mayoría de 3/5, lo que garantiza un adecuado consenso entre las fuerzas políticas. Además, 2 son elegidos por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Estos miembros deben ser nombrados entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Además, todos ellos deben ser juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional son designados por un periodo de 9 años y se renuevan por terceras partes cada 3. En cambio, según lo establecido en el artículo 160, su presidente, que es nombrado de entre sus miembros por el Rey a propuesta del mismo tribunal en pleno, es elegido por un periodo de 3 años. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con todo mandato representativo, con los cargos políticos o administrativos, con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos. Asimismo, ser miembro del Tribunal Constitucional supone incompatibilidad con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal y con cualquier actividad profesional o mercantil. Además, son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que este órgano actúa en pleno, en sala o en sección. El pleno está integrado por todos los magistrados del tribunal. Lo preside el presidente del tribunal y, en su defecto, el vicepresidente. A falta de ambos, el magistrado más antiguo en el cargo y, en caso de igual antigüedad, el de mayor edad. El Tribunal Constitucional consta de 2 salas y cada sala está compuesta por 6 magistrados nombrados por el tribunal en pleno. A su vez, para el despacho ordinario y la decisión o propuesta sobre la admisión o inadmisión de procesos constitucionales, el Pleno y las salas están constituidas en secciones, compuestas por el respectivo presidente y 2 magistrados. Las competencias del Tribunal Constitucional se encuentran recogidas en el artículo 161 de la Constitución y en la Ley Orgánica de Tribunal Constitucional. Este tribunal es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, de la declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de la Constitución, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o los de estas entre sí y entre órganos constitucionales, de los conflictos en defensa de la autonomía local y foral, de la declaración sobre constitucionalidad de los tratados internacionales, del control previo de inconstitucionalidad y de la impugnación de actos o disposiciones de las comunidades autónomas por el Gobierno. Además, el segundo apartado del artículo 161 señala que el Gobierno puede impugnar las disposiciones normativas que no tienen fuerza de ley y las resoluciones que emanan de los órganos de las comunidades autónomas. Esta impugnación produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida y el tribunal, en un plazo no superior a 5 meses, debe pronunciarse sobre el levantamiento o ratificación de la suspensión acordada. El artículo 162 recoge la legitimación para poder interponer 2 tipos de recursos. Por un lado, el recurso de inconstitucionalidad y por otro, el recurso de amparo. El recurso de inconstitucionalidad, que puede presentarse contra leyes y normas con rango de ley, únicamente pueden interponerlo el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas. En cambio, para interponer el recurso de amparo están legitimados toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el defensor del pueblo y el Ministerio Fiscal. Los 2 recursos mencionados no deben confundirse con la denominada cuestión de inconstitucionalidad, recogida en el artículo 163, y que solo puede ser promovida de oficio o a instancia de parte
por jueces y tribunales cuando consideren que una norma con rango de ley que sea aplicable al proceso del que están conociendo y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo, pueda ser contraria a la Constitución. Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen la misma fuerza que las pronunciadas por el resto de órganos judiciales. Por su importancia en el marco legislativo estatal y conforme a lo previsto en el artículo 164, las sentencias de este tribunal deben ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, afectando a todos los ciudadanos y poderes públicos con el valor de cosa juzgada, es decir, impidan que pueda plantearse un proceso similar sobre la misma materia. Además, no son recurribles.